Hoy comenzamos a estudiar el libro de Hebreos y Dios tiene algo muy especial para nosotros al estar estudiando el libro de Hebreos. Así que vamos a preparar nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Tienen listo su Biblia? Necesito que tengan su Biblia, tengan un cuaderno ahí para tomar apuntes, que voy a estar mencionando algunas cosas que no todo va a salir en la pantalla y que lo apuntes, porque algo muy importante es que puedas estar estudiando y confirmando a través de la palabra lo que Dios nos quiere hablar hoy, ¿ok? Vamos a estudiar, vamos a meternos a estudiar lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a preparar nuestro corazón, vamos a prepararnos haciendo una oración. Padre, te damos, perdón, te damos gracias en esta mañana, Dios. Padre, preparamos nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para lo que tú vas a hablarnos hoy. Señor, te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, que a través de este libro, Señor, podamos conocer cada día más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este libro de Hebreos es un libro muy especial, que lo conocemos como una de las cartas pastorales. Y hoy vamos a estar estudiando nada más los primeros 4 versículos. ¿Okay? Vamos a estar estudiando los primeros 4 versículos que nos habla acerca de la superioridad de Jesús. Jesús, el Salvador superior. Vamos a estudiar estos 4 versículos nada más. Vamos a dar una introducción al libro y vamos a estudiar estos 4 versículos. Pero este libro tiene algo muy, muy especial. Tenemos que entender una cosa muy importante. Los libros de la Biblia, la gran mayoría de ellos, no fueron escritos y fueron puestos con un nombre. ¿Okay? Y aunque lo conocemos como una carta, el libro de Hebreos, más que una carta, tiene una manera muy diferente de escritura. Algunos de los teólogos, de los historiadores, hablan que comienza como un escrito, continúa como un sermón y termina como una carta. Entonces, más que una carta, es un sermón, una predicación. De hecho, en Hebreos 13:22 nos dice: os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Gracias a Dios que lo escribió brevemente, que fueron 13 capítulos, imagínense. Pero esa palabra exhortación, en la traducción, podemos entenderla como una predicación o como un sermón. Así que el libro de Hebreos o la carta de Hebreos, como le quieres llamar, más que una carta, es una exhortación, es una predicación, es un sermón dado. Y vamos a ir aprendiendo qué es lo que nos habla el autor de Hebreos. Y miren, cuando uno escribe una carta y la va a enviar, tiene algunas cosas muy importantes. La primera cosa que encontramos es el remitente o el autor que está escribiendo esta carta, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca del autor de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que no encontramos quién es el autor. ¿Okay? Hay gente que le ha llamado que Pablo escribió este libro de Hebreos, otras personas han dicho que Bernabé escribió el libro de Hebreos. Una de las primeras referencias nos los da uno de los historiadores más conocidos, que es Eusebio de Cesarea. Y Eusebio comienza hablando acerca de Clemente de Alejandría, que fue un estudioso y un teólogo del segundo siglo. ¿Okay? Él afirmaba que Pablo había escrito el libro de Hebreos. Clemente de Alejandría decía que Pablo escribió el libro de Hebreos y que Lucas lo tradujo al griego. ¿Okay? Esto nos lo dice Eusebio de Cesarea. Ahora, cuando vemos algunas de las cosas importantes aquí en este libro, nos vamos a dar cuenta, Pablo tenía una manera muy peculiar de escribir.
De hecho, si cuando comenzamos a leer sus cartas, nos vamos a dar cuenta que es una manera completamente diferente. Miren, déjenme ir rápido ahí al libro de Romanos. El libro de Romanos, la primera carta que encontramos aquí en la Biblia de Pablo, y no es que fue la primera, sino en el orden como está expuesta aquí, es la primera carta de Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Generalmente todas las cartas de Pablo comenzaba presentándose, comentaba el remitente Pablo, estipulaba quién era y utilizaba algo que los teólogos se le han llamado los siameses bíblicos. En el versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Esta salutación que tenía Pablo era muy especial, siempre la utilizaba cuando él estaba hablando, y le llaman los siameses bíblicos, gracia y paz. Generalmente lo vas a encontrar en cada una de sus cartas. Si vamos a la siguiente carta, y una cosa más que generalmente utilizaba Pablo era al despedirse, igual dice, siempre decía, sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Primera de Corintios comienza en el capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros. Una vez más, los siameses los encontramos ahí. Vamos a la segunda carta de Corintios. Y al terminar igual en la primera carta, en el capítulo 16, versículo 23, dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Generalmente terminaba sus cartas con esta frase. Comienza una vez más, segunda de Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo. Verso 2, gracia y paz a vosotros. Pablo tenía esta peculiaridad de escribir y hablar a la gente. Cada una de las cartas vas a encontrar, generalmente él comenzaba esa salutación con su propio nombre, presentándose delante de las personas. Y Hebreos no tiene esto. Es una de las maneras que por mucha gente por eso dice, no, Pablo no escribió el libro de Hebreos. Un teólogo inglés, Frederick Ferrer, dice que la escritura de Hebreos es una escritura muy especial, una escritura muy perfecta del griego. Y aunque Pablo era políglota, hablaba el griego, hablaba hebreo, hablaba el arameo, dice, su manera de pensar, aunque escribiera en griego, era hebrea. Y la manera que está escrita el libro de Pablo, el libro de Hebreos, es un griego muy perfecto. No está escrito a una manera de traducción. Entonces, por eso que varios teólogos dicen que no. Juan Calvino nos decía que para él no era la manera de escribir de Pablo. Tertuliano, otro de los historiadores del tercer siglo, decía que era Bernabé, que Bernabé fue el que escribió el libro de Hebreos, pero no hay una vez más ninguna referencia más que él era levita, era hebreo. A Martín Lutero escribía que Apolos escribió Hebreos, ya que en el libro de Hechos hablaba acerca de este judío Apolos de Alejandría, que era un varón muy elocuente y poderoso en las escrituras. Otras personas comenzaron a hablar acerca de Priscila y Aquila. Decían que ellos escribieron, que Priscila con la ayuda de su esposo escribió el libro de Hebreos, pero el mismo libro de Hebreos, su gramática es una gramática masculina que no tiene nada que ver con Priscila. Entonces, tampoco se dijo de Silas, se dijo de Juan, se dijo de Lucas, de Clemente, de Pedro, de diferentes personas
que eran el remitente, el escritor de Hebreos. La realidad de las cosas es que no se sabe realmente quién escribió Hebreos, aunque yo sí sé. Hoy yo se los voy a declarar porque la Biblia nos lo dice, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para inspirar en justicia. Toda la palabra de su autor es Dios. Tenemos que entender que las personas que escribieron solamente son lo que lo conocemos como agiógrafos. Un agiógrafo era una persona que escribía o escriba les llamaban también, ¿verdad? Pero el autor de la palabra es nuestro Señor. ¿Ok? Entonces no tenemos que estar quién fue o quién no fue, si fue Pablo, fue Sila, fue Bernabé, si fue Apolos, no importa. Quien dio la palabra es Dios, es Dios. Y decía, el nombre de Hebreos fue puesto después, igual que los capítulos y los versículos. De hecho, si tú te metes al internet y pones la palabra Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus. El Codex Sinaiticus son una recopilación de los libros más antiguos que se han encontrado de la Biblia. Y te das a dar cuenta que los libros no tienen ni nombre, no tienen ni capítulo, ni tienen ni versículos. Después, aproximadamente se piensa que en el año 350, 400, se le puso el nombre de Hebreos. ¿Por qué el nombre de Hebreos? Porque el autor de Hebreos, el autor de esta carta o de este libro, estaba dirigiéndose completamente a los judíos, ¿okay? A los hebreos. Por eso se les dio el nombre de Hebreos. Ahora, ¿cuándo fue escrita esta carta? Bueno, se piensa aproximadamente en el año 67 al 69. Algunos historiadores se le han dado al año 72 al 76, pero no puede ser posible esto, porque en el año 70 el emperador Tito destruyó el templo. Y como el autor de Hebreos hace una referencia muy completa acerca de la ley, acerca de la historia, y no menciona para nada la destrucción del templo, entonces se piensa realmente que aproximadamente entre el 67 y el 69 se escribió esta carta. Bueno, esto es simplemente un poquito de la historia del libro de Hebreos. Algo muy importante de mencionar, que el libro de Hebreos está completamente arraigado al Antiguo Testamento, ¿ok? Hace más de 80 referencias de pasajes del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a entrar ahí a leer los primeros 4 versos, ¿ok? Primero 4 versos de Hebreos. Dice en el capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjate qué impresionante, cómo comienza de esta manera impresionante este pasaje, este libro, esta carta, como lo quieras llamar. Es impresionante cómo empieza. Y vamos a ir verso a verso desmenuzando lo que Dios tiene para nosotros, para aprender. ¿Ok? Vamos a ir ahí al verso número 1. Verso número 1. Comienza de una manera muy especial, porque comienza
hablándonos del autor del libro. Comienza hablándonos del autor no solamente de Hebreos, sino de toda la palabra, Dios. Comienza diciendo Dios. Y no está tratando el libro de Hebreos como de hablarnos de la existencia de Dios, porque eso sabemos, entendemos. La Biblia nos dice que la misma naturaleza nos habla de la existencia de nuestro Creador. Pero comienza hablándonos que Dios dice que habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A qué se refiere eso que había hablado muchas veces? Nos está hablando acerca del Antiguo Testamento, cómo a través de los profetas habló una y otra vez. A través de la ley nos habló, a través de los salmos, a través de los escritos. Encontramos cómo Dios siempre ha estado en comunicación con el hombre. Dios se reveló desde el principio. Mira, cuando vamos a Génesis 1, cuando vamos a Génesis 1, fíjate cómo comienza. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, comienza hablando, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase esto. Y dijo Dios, desde el principio de la creación, Dios ha estado hablando. Nos dejó un libro para que aprendiéramos cada uno de las cosas que él ha hablado. Y nos dice que habló de muchas maneras, de maneras diferentes a través de los profetas. ¿Cómo habló diferente? Muchas veces a través de una confrontación, muchas veces a través de los salmos, muchas veces a través de los proverbios, muchas veces a través de la revelación, de muchas maneras diferentes. Pero hay algo muy especial, que a través de los profetas habló simplemente algunas porciones. Esto es algo muy importante, porque el libro de Hebreos, la base del libro de Hebreos es hablarnos de la superioridad de Jesús, de la superioridad acerca de la ley. Jesús es más superior que la ley. Jesús es más superior que los profetas. Jesús es más superior que Moisés. Jesús es superior que todo. Los profetas vinieron y hablaron, pero hablaron ciertas cosas que les fue revelado, no completamente. ¿Ok? Dice que nos habló en otro tiempo a los padres. Cuando se refiere a los padres, está refiriéndose a nuestros antepasados. Y dice que habló a través de los profetas, pero cada uno de los profetas recibió simplemente una porción. Una porción. Tenemos que entender una cosa. Mira, a Adán y a Eva les habló, dice que les habló de muchas maneras diferentes. ¿Cómo habló? Se presentó cara a cara con ellos. A Abraham le habló a través de visión. A Jacob le habló a través de sueños. A Moisés a través de una zarza ardiente. A Elías a través de una voz suave y apacible. A Isaías por una visión celestial. A Oseas por una crisis familiar. A Amós por un canasto de frutas. A Jonás a través de un pez. A Barak a través de un burro. De muchas maneras habló Dios, a través de los profetas, a través de diferentes cosas. Dios ha estado hablándonos a cada uno de nosotros desde el principio de la creación. Pero todo lo que Dios habla tiene una referencia a Jesús. Todo está relacionado con Jesús. Y dice, versículo 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo,
Fíjate, quiero detenerme un día. Cuando habla la Biblia de los postreros días, ¿ok? Dijimos que cuando hablaba de los padres estaba hablando del tiempo pasado, del Antiguo Testamento, antes del cumplimiento del Mesías. Pero cuando habla acerca de posteriores días, los rabinos se referían al tiempo de la venida del Mesías. Y dice que en el tiempo del cumplimiento, es lo que nos está diciendo, en el tiempo del cumplimiento del Mesías, dice, nos ha hablado. Y miren, aquí en esta referencia, por eso lo puse de estos colores, esta palabra por él es una palabra que se ha añadido para que lo pudiéramos entender en nuestro lenguaje, en nuestra gramática. Pero en el original, lo que nos dice, en estos postreros días, nos ha hablado hijo. Esa palabra no existe. Nos dice, nos ha hablado hijo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el lenguaje de Dios es el hijo. No es que nos vino a hablar Jesús del Padre, aunque sí nos habló del Padre, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo aquí, que el lenguaje de Dios es el Hijo. Eso es el lenguaje. Jesús es el lenguaje de Dios. Así como tú y yo, nosotros como mexicanos hablamos el español. Venimos a los Estados Unidos y tenemos que aprender el lenguaje inglés. Vamos a Brasil y tenemos que aprender el lenguaje del portugués. Vamos a Francia y tenemos que aprender el lenguaje francés. Bueno, el lenguaje de Dios se llama Jesús. Él es el lenguaje. No es que vino a hablar, es que Él es el lenguaje. Y hoy vamos a aprender cómo Dios se ha expresado a nosotros a través de Hijo. A través de Hijo, a través de Jesucristo. Él es la revelación. Y fíjate, continuamos leyendo el versículo 2. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo quiero que hoy aprendamos algunas características de lo que es Jesús. Vamos a aprender algunas, pero cuando empezamos a hablar de Jesús, no podemos parar porque hay tanto y tanto y tanto y tanto. Pero ¿sabes qué? Algo muy especial que en este libro nos hace ver. Mira, nos dice que lo que lo reveló por los profetas, cada uno de ellos recibió una porción. Por ejemplo, a Noé se le reveló la parte del mundo donde iba a venir el Mesías. A Abraham la nación, a Jacob la tribu, a David y a Isaías la familia, a Miqueas el pueblo de la natividad, a Daniel la hora en que debía venir, a Malaquías la venida de su precursor y su segunda venida, a Jonás su sepultura y su resurrección, a Isaías y a Oseas su resurrección. Cada uno de ellos, cada uno de esos profetas recibieron una porción, una revelación del Mesías. Pero en Jesús encontramos el paquete completo. En Jesucristo encontramos toda la revelación completa de nuestro Dios. En Jesucristo es la revelación completa del Padre. No una porción. Es una revelación completa. Y lo más importante, que el libro de Hebreos no es una autobiografía que Jesucristo comienza a hablar de sí mismo. El libro de Hebreos es el Padre hablando del Hijo. Cada uno de nosotros somos padres. Perdón, bueno, no cada uno de nosotros. Muchos de nosotros somos padres. Y sabes una cosa, como padres, yo tengo 2 hijos y no son perfectos, pero para mí son el regalo más grande que Dios me ha hablado. Cada uno de ellos es diferente. Mi hijo David es un joven que es amable,
que es noble, son parte de sus cualidades. Es un muchacho que siempre está listo para ayudar, que le gusta servir, es muy amable, es muy apacible, es parte de su naturaleza. ¿Es perfecto? No. En veces quisiera agarrarlo y darle contra la pared. No es cierto. Solamente para bendecirlo. Mi hija Isabela, es una niña tan ocurrente, tan chistosa, tan alegre. Tiene una personalidad completamente diferente a su hermano. Cada uno de ellos tiene tantas cualidades hermosas. Y vuelvo a decir, no son perfectos. Jesús es perfecto. Jesús es perfecto. Y aquí el Padre comienza a presumir de su Hijo, comienza a hablar las cualidades. Y la primera cualidad que vamos a encontrar que el Padre comienza a hablarnos de ella es, dice ahí el verso 2, que es heredero de todas las cosas. Jesucristo es el primogénito y tenemos que entender cuando la palabra de Dios nos hablaba del primogénito, nos hablaba acerca del heredero. Él era el heredero y dice aquí que es heredero de todo. Comienza diciendo que es heredero de todas las cosas. Mira, tenemos que entender una cosa. Colosenses capítulo 1:15. Fíjate cómo nos lo dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en él es antes todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En él, el que es principal, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que él habitó hacer toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es heredero de todas las cosas. Todo fue creado para él, por él y para él. Jesús no solamente es el primogénito, es el heredero de todo y es creador junto con el Padre. Aquí comienza Hebreos diciendo que es heredero de todas las cosas. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. La segunda cosa que aprendemos de Jesús aquí en Hebreos es que nos dice que es creador. Él es creador. Él es creador. La Biblia nos dice claramente que Él es creador. Él es la razón de la creación y Él es la causa de la creación. El libro de Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Salmo 100 nos dice, Señor, tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de tu prado. Dios nos creó. Salmo 156 dice, 150 versos 6 dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respira. Isaías 43:7 dice, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Jesús es creador, es heredero de todas las cosas, pero dice que es creador. Él creó el universo en sus manos. El universo está en sus manos. Él lo creó. Él es la causa y Él es la razón. Número 3. Dice
Él es el resplandor de su gloria. ¡Wow! Me encanta. Mira, la versión nueva, la nueva versión, perdón, la versión viviente nos lo dice de esta manera. El Hijo irradia la gloria de Dios. Aquí en la versión 60 nos está diciendo, Él es el resplandor de su gloria, perdón. Jesús es revelador. Él revela el resplandor. Él irradia la gloria de Dios. Esta palabra resplandor nos está hablando acerca que demuestra que irradia el brillo, resplandece como una fuente de luz. Mira, tenemos que entender, Jesús no solamente es ese rayo como el sol. Todos nos recordamos de cuando éramos pequeños, o muchos de nosotros nos recordamos cuando estábamos pequeños que jugábamos a ver el sol. Y estabas ahí, no aguantabas hasta que empezabas a llorar. No soportabas. La realidad de las cosas es que no estábamos viendo el sol. Siempre estábamos viendo el resplandor, los rayos que irradia el sol. De hecho, Malaquías capítulo 4 versos 2 dice y habla de Jesús, dice que Él es el sol de justicia. Mira, cuando vemos la luna brillante, todos sabemos que la luna no tiene luz propia. La luna simplemente es un reflejo del sol. Pero Jesús, Él mismo, es el resplandor de la gloria de Dios. En Él irradia la gloria de Dios. En Él está la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre y Jesús son uno. Tercer punto. Dice ahí, Él es la imagen misma de su sustancia. La imagen. Mira, la palabra imagen es la palabra griega carácter. Y nos está dando la idea, lo que habla esta palabra es la idea exacta, como si fuera un sello. Cuando tú tomas un sello, ¿verdad? Tomas un sello y lo pones en un documento y lo aplicas. Cuando retiras ese sello, la impresión, la figura que está en ese sello queda impresa de la misma manera que está en el sello. Cuando fabricaban las monedas, engravaban las monedas, tomaban y apretaban el metal y esa figura quedaba engrabada en ese metal. Eso es lo que nos dice la palabra carácter. Es una grabación perfecta. Es la imagen perfecta. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús, a través de sí mismo, es la imagen que nos da a conocer al Padre. Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, tanto, este pasaje lo recordamos, Felipe le comienza a decir, Señor, muéstranos al Padre. Y dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Jesús es la misma imagen del Padre. Jesús es la imagen del Padre. Número 4 dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estamos en el versículo 3 ya, perdón.
Él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta. Mira, cuando pensamos en sustentar, muchos de nosotros vamos a pensar en esa imagen que tenemos de Atlas, ¿verdad? Que está sosteniendo allí, este hombre está sosteniendo al mundo de una manera pasiva. Pero cuando habla acerca de sustentar, nos habla acerca de mantener. Jesús en sus manos sustenta el universo. El universo, los planetas rotan a través del poder de la palabra, de la autoridad de Jesús. A través, el universo vive a través del poder que Él sustenta, que Él mantiene. Todo está en el poder de sus manos. No es simplemente que como estuviera sosteniendo el mundo, no. Lo sostiene en sus manos, lo sustenta, lo mantiene, lo nutre. En Él el mundo puede subsistir. En Él. Dijimos, Él es heredero de todas las cosas. Él es creador. Él es resplandor. Él es la imagen. Él sustenta todas las cosas. Sigue diciendo el versículo 3. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Siguiente es, Él es redentor. Dice que Él ha purificado todos nuestros pecados en sí mismo. Mira, tenemos que entender una cosa. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? La ley, todas las ofrendas, todos los sacrificios que se hacían no completaban, no podían parar la ira de Dios. La ira de Dios iba a venir porque la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de su gloria de Dios y que la paga del pecado era muerte. Pero a través de Jesucristo encontramos la purificación de nuestros pecados. Porque ¿cuál es el fin de la ley? ¿Cuál es el destino de la ley? La justicia. Y a través de Jesucristo encontramos justicia, encontramos perdón de nuestros pecados, encontramos restauración, encontramos purificación, encontramos que Dios es nuestro redentor. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos que entender que en nosotros mismos no podíamos lograr nada. A través de la ley no podíamos encontrar nada. Por eso Jesús vino, porque Jesús es mayor que la ley. Jesús es mayor que cada uno de los mandamientos. Jesús es mayor que el Sabbat, mayor que el día de descanso. Mira, no pudieron entender los judíos de qué se trataba el día de descanso. Lo digo con respeto, ¿por qué? Porque en Jesús encontramos el descanso de nuestro día, de nuestra vida, no en un día, es en Jesús. En Jesús podemos encontrar. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en Jesús. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Jesús encontramos restauración. Ninguna condenación, dice, hay para los que estamos en Jesucristo. Jesús
es la única barrera que pudo parar la condenación, el furor de Dios, la muerte que venía por nuestro pecado. En Jesús solamente encontramos esa restauración a nuestra vida. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio. Somos un pueblo del Señor. Dice verso 3. Perdón. Sí. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira esa palabra, se sentó. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué fue lo que dijo cuando estaba en la cruz? Consumado es. Terminó. Paró el furor de Dios. Por eso Dios le dio la autoridad total, una supremacía completa, total, sobre Adán, sobre la ley, sobre Moisés, sobre Abraham, sobre los profetas, sobre cualquier cosa. Jesús es superior sobre todas las cosas. Él es Señor y está sentado a la diestra de la majestad. Está sentado a la diestra. Está sentado en lugar de autoridad. ¿Por qué? Porque todo fue creado para Él, por Él y para Él. Jesús está sentado a la diestra del Padre, preparando un lugar para ti y para mí. Último punto. Jesús es superior. Jesús es superior. Dice versículo 4. Versículo 4. A ver, ahí se nos quedaron dormidos. Versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Superior. Jesús es superior a la ley. Jesús es superior al sábado, al día de reposo. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Josué. Jesús es superior a los patriarcas. Jesús es superior al rey David. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a tus problemas. Jesús es superior a tu enfermedad. Jesús es superior a una pandemia. Jesús es superior a tus éxitos y a mis éxitos. Jesús es superior a nuestros logros. Jesús es superior a todas las cosas. ¿Por qué? Porque por Él subsisten todas las cosas. Él es el heredero, Él es el redentor, Él es la imagen. Él es el heredero de todas las cosas. Jesús es superior y dice que heredó un nombre más excelente sobre los ángeles. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Y con eso voy a terminar. Quiero pedirle ahí a Cristian que se vaya preparando. Y dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No existe otro nombre. En el único que tú y yo podemos encontrar salvación es Jesucristo. Hoy en día tú y yo podemos venir delante de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de Dios. Jesús es el lenguaje de Dios. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, mostró su gracia, mostró su amor, sanando a los enfermos, librando a los leprosos, salvando a la gente,
limpiando a los endemoniados, limpiando a los enfermos, porque Jesús es el lenguaje de Dios y en Jesús encontramos salvación, tú y yo. No hay otro nombre, no existe otro nombre. Mientras cantamos este canto, yo te quiero invitar que comiences a meditar. ¿Conozco a ese Jesús? ¿Verdaderamente conozco a ese Jesús? ¿O simplemente conozco a una tradición? Mientras Cristian nos comienza a dirigir en este canto ahorita, pon atención. Pon atención. Te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, Él te ama. Y amén, amén, amén. Y amén, y amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Tú que nos estás acompañando ahí a través de las redes. Leí ahorita el libro de Hechos que dice, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tal vez nunca habías conocido a este Jesús que es un redentor, que es heredero de todas las cosas, que es Señor sobre todas las cosas, que sustenta con su poder, con su palabra, sustenta el mundo. Pero yo te lo quiero presentar hoy. Yo te quiero invitar hoy que si tú nunca has abierto tu corazón a Jesucristo, hoy te doy la oportunidad. No te vayas o no te quedes sin conocer a Jesucristo hoy. Ahí donde tú estás, te quiero pedir un favor. Cierra tus ojos por un momento. Invita a Jesucristo con tus propias palabras. Señor Jesús, te damos gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor, que solamente a través de ese sacrificio hoy podemos ser salvos. Gracias porque tu nombre poderoso, Señor, nos da el poder llegar delante del Padre. Solamente a través de ti, Señor. Solamente a través de ti encontramos, Señor, esa entrada. Hoy venimos rindiendo nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que, Señor, perdones cada uno de nuestros pecados, que nos limpies, que tu sangre poderosa nos limpie, Señor, de toda maldad, que nos aceptes como tus hijos. Padre, gracias por dar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros, para limpiarnos, para perdonarnos. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Familia, estamos comenzando este poderoso libro. No sé si a ti, pero a mí me encanta el libro de Hebreos. Es un libro poderoso donde Dios va a comenzar a revelarnos a su Hijo Jesucristo. Te invito que juntamente con el libro de Hebreos, ahí en tu casa comiences a leer los evangelios, porque a través de los evangelios vas a conocer la persona de Jesús. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Familia, déjenme declarar una bendición, aunque ya la escuchamos ahorita a través de este canto poderoso de la bendición. Quiero terminar. Perdón. Quiero terminar declarando esta bendición. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová pondrá su nombre sobre ti, Israel, y te bendecirá. Declaro una bendición sobre cada uno de ustedes, familia. Declaro que esta semana es una semana de bendición, de prosperidad, de salud, de libertad, en el nombre de Jesús. Declaro que esta semana podrán tener la oportunidad de presentar a este Jesús a una persona nueva. No te quedes con ese Jesús. Compártelo. Familia, gracias por estar con nosotros. Nos vemos, familia, el miércoles en la oración a las 8 p.m. Dios me los bendiga y estamos despedidos.